Hola, el día de hoy vamos a hablarles de la tercera entrega, que es del video de la política fiscal. Los integrantes del grupo son Wilmar López, Jenny Correa y quienes hablan, Nelly Cifuentes. En Colombia, la política fiscal es gestionada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y específicamente por el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, que actúa como órgano rector y coordinador del sistema presupuestal de la nación. El presupuesto general para el 2025 es de 523 billones y está distribuido de la siguiente manera. Para el funcionamiento es del 62.7%. Para el servicio de la deuda es de 21.5% y para la inversión del 15.8%. En este gráfico se representa el presupuesto general de la nación, que funciona muy parecido a los estados financieros de una empresa. A la izquierda vemos los ingresos, es decir, de dónde obtiene el dinero el Estado, principalmente de los impuestos como la renta, el IVA y el 4 por mil, que en conjunto representan alrededor del 60% de los ingresos totales. También hay recursos que provienen de créditos internos y externos, que equivalen aproximadamente al 20%, y otros fondos especiales y dividendos que suman cerca del 4%. Finalmente, aparece una categoría llamada Ley de Financiamiento, que representa un 2% del total y significa que todavía hay un faltante de recursos que el gobierno debería cubrir con una reforma tributaria o nuevas fuentes de ingreso. En el centro está la gran bolsa común, que equivale a más de 523 billones de pesos. Y a la derecha se muestra cómo se distribuye ese dinero en los gastos. Estos se dividen en tres grandes bloques. El funcionamiento, que se lleva el 63% del total e incluye pago de personal, bienes y servicios. Defensa y las ramas del poder público. El servicio de la deuda, que absorbe el 21% del presupuesto y corresponde a pagar capital e intereses de los préstamos que tiene el país. La inversión, que representa apenas el 16% y se destina a sectores como transporte, educación, salud, inclusión social, energía e igualdad. Si lo pensamos como una empresa, el funcionamiento sería equivalente a los gastos administrativos, el servicio de la deuda a los pagos de los créditos bancarios y la inversión a los proyectos estratégicos para crecer. El problema es que la mayor parte del dinero se concentra en funcionamiento y en deuda, lo que deja un margen muy reducido para intervenir en proyectos productivos. Además, mientras algunos sectores crecen, como pensiones que aumentan un 20% y la salud que sube un 17%, otros se reducen. Por ejemplo, la inclusión social, que cae un 39%. En resumen, los ingresos no alcanzan para cubrir todos los gastos, por lo que el país depende del endeudamiento y de nuevas fuentes de financiamiento. La propuesta de reforma tributaria busca recaudar aproximadamente 26.3 billones de pesos para financiar el presupuesto general de la nación del 2026. Para esto requiere aumentos de impuestos y ampliación de bases gravables, eliminar o reducir extensiones tributarias, también aumentar la tributación ambiental, hacer reformas de retención en la fuente, sobre tasas específicas a instituciones financieras, minería, petróleo, etc. Como podemos observar en el gráfico de la izquierda, nos muestra que el gobierno planea obtener los recursos de la siguiente manera: 10 billones de juegos de azar, licores y cigarrillos, 6.4 billones mejorando la eficiencia del recaudo de la DIAN,
4.1 billones de la extracción de hidrocarburos, impuestos al carbono y combustibles. 1.8 de impuesto al patrimonio. 1.2 billones de impuestos al sector financiero. 2.8 de otros, como aumento del IVA del 5% al 19% para vehículos híbridos. 19% de IVA a cirugías estéticas, arrendamiento de espacios para exposiciones, servicios de transporte de valores. Del 19% de IVA a boletas con valor superior a 500.000 para espectáculos, esparcimiento deportivo y espectáculos de diversión. Los recursos se piensan utilizar en gasto social y lucha contra la pobreza, el financiamiento del sistema de salud, educación y cobertura universitaria, pensiones y sistema de protección social, transición energética y ambiental, inversión en infraestructura, seguridad y fortalecimiento institucional. Lo bueno de la reforma es que ayuda a cerrar el déficit del país, financiando programas sociales sin recurrir a la deuda. Estos nuevos ingresos se van a priorizar en la educación, salud, pensiones y subsidios, beneficiando a la población vulnerable. También con el aumento del impuesto al carbono y a los combustibles fósiles. Se incentiva a las empresas a realizar la transición energética a energías limpias. Lo malo de la propuesta es que al ampliar el IVA a más bienes y servicios, parte del costo lo asumirían los hogares, lo que puede impactar la inflación en el bolsillo de clases medias y bajas. El turismo, que está generando altos ingresos al país, se puede ver muy afectado con la disminución de visitantes que verán poco atractivo visitar al país. También puede generar que se frene la inversión extranjera o incentivar fuga de capitales. O lo que es más común, los nuevos recursos podrían terminar más en sostener burocracia que en inversión productiva. Ahora hablemos de la deuda externa de Colombia. La deuda externa de Colombia es un componente crucial de su economía y su análisis abarca varios aspectos importantes como es el techo de la deuda, el costo de la misma y su relación con el Producto Interno Bruto, el PIB. El techo de la deuda se refiere al límite establecido por el gobierno para el endeudamiento externo, el cual busca mantener un equilibrio financiero y evitar sobreendeudamientos que podría comprometer la estabilidad económica del país. El costo de la deuda, por otro lado, está relacionado con los intereses que el país debe pagar por los préstamos adquiridos, el cual varía dependiendo de los factores como son la tasa de interés internacional y la calificación de crediticia de Colombia. La relación entre la deuda y el PIB es un indicador clave que mide el nivel de endeudamiento de un país en comparación con la capacidad económica. El ratio deuda y el PIB alto pueden ser señales de que el país está demasiado endeudado, lo que podría dificultar la capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras. En el caso de Colombia, este indicador es monitoreado cuidadosamente por el gobierno y los analistas económicos para asegurar que se mantengan los niveles económicos en Colombia y requiere un equilibrio cuidadoso entre el endeudamiento necesario para el desarrollo y el mantenimiento sostenible fiscal. Cuidadoso entre el endeudamiento necesario para el desarrollo y el mantenimiento sostenible fiscal. Vemos también en el término del primer semestre del 2025, vemos una deuda externa que comenzó con un 49%, el PIB, aumentando un 2.7 a la diferencia del 2024. De este monto a pasivos con vencimiento a mayor de un año,
con el 16% con créditos vencidos igual o menor que un año. Y por otro instrumento, el saldo de la deuda externa corresponde principalmente a préstamos y abonos. El aumento del saldo al término de junio del 2025, que fueron de 5.361.000.000 de pesos, frente a diciembre del 2024, se explica por el incremento en la deuda tanto a largo plazo, con un 2.9%, como un corto plazo, un 1.2%. Por sectores, por sectores. El saldo de la deuda externa pública representa el 56% del total y del sector privado el 44%, de acuerdo a lo que vemos en la gráfica del cuadro número 1. Eso corresponde, el 16% corresponde a préstamos entre empresas con relación de inversión directa. Hoy quiero compartir un análisis sobre el papel del petróleo y de Ecopetrol en las finanzas públicas de Colombia, la evolución reciente de la producción de los precios del crudo y finalmente cómo estos factores se reflejan en el comportamiento del dólar frente al peso colombiano. En primer lugar, hablemos del aporte de Ecopetrol a los ingresos del gobierno. Esta empresa es un pilar en las finanzas públicas. Solo en el 2023 aportó 13.000 millones de dólares al Estado, lo que representó aproximadamente el 11% del presupuesto nacional. Estos recursos provinieron de dividendos, regalías e impuestos. Además, Ecopetrol tiene un impacto indirecto muy importante. Al contratar servicios y generar empleos, aumenta el recaudo por IVA e impuestos laborales. Sin embargo, este aporte no es fijo, sino que depende directamente del precio internacional del petróleo, de los niveles de producción y del tipo de cambio. En segundo lugar, revisemos la producción y el precio del petróleo y cómo afectan los ingresos del gobierno. Durante el 2024, Colombia produjo entre 772.000 y 776.000 barriles diarios, cifras similares a las del 2023, aunque con algunas afectaciones por paros y ataques a la infraestructura. Ecopetrol busca mantener la estabilidad de esta producción, aunque enfrenta desafíos importantes a futuros. En cuanto a precios en el periodo 2024-2025, el Brent se movió entre 60 y 80 dólares por barril y hacia septiembre del 2025 rondaba los 62 a 68 dólares. Esto tiene un efecto directo sobre las finanzas públicas. Cuando los precios están altos, aumentan los ingresos por exportaciones. Crecen las utilidades de Ecopetrol y en consecuencia el Estado recibe más recursos e impuestos, regalías y dividendos. Por el contrario, con el precios bajos se reducen las utilidades, se retrasan proyectos y disminuyen los ingresos fiscales, lo que puede generar al gobierno endeudarse o aplicar ajustes fiscales. Finalmente, consideremos el precio del petróleo y su efecto en el dólar. El mecanismo es sencillo. El crudo se vende en dólares. Cuando los precios internacionales son altos, ingresa más divisas al país, lo que fortalece el peso o modera su depreciación. En cambio, cuando el precio del petróleo cae, entran menos dólares y el precio tiende a debilitarse frente a la moneda estadounidense. En el caso de Colombia, esta relación se ha observado claramente, especialmente cuando el Brent se mantiene por encima de los 60 dólares por barril. Sin embargo, debemos recordar que no es el único factor. La política monetaria y los flujos de capital también influyen en la tasa de cambio. De hecho, durante el 2025, las caídas en el precio del petróleo se relacionan con depreciaciones del peso y las proyecciones ubican la tasa en un rango entre 4.200 y 4.350 pesos por dólar. Muchas gracias.